Efesios capítulo 4. Efesios 20, capítulo 4, ...25 y 26. En el 24 habla de la responsabilidad del creyente de vestirse del nuevo hombre. Ese nuevo hombre fue creado por Dios. No es algo que decidimos nosotros. Dios nos hizo nuevas criaturas en Cristo. Y ese nuevo hombre fue creado por Dios, dice al final del 24, en justicia y en santidad. Entonces, si somos nuevos hombres y fuimos creados en justicia y santidad, dice Pablo en el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Al final del 25 dice que somos miembros los unos de los otros. Habla del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, somos miembros los unos de los otros, nos necesitamos unos a otros, debemos orar unos por otros, debemos estar unidos como los miembros de un cuerpo lo están. Entonces, debemos hacer lo que dice el versículo 26 y el versículo 27. Y si no lo hacemos, entonces vamos a tener problemas. Por eso dice en el 26, airaos, pero no pequéis. Airaos lo podríamos traducir como enojaos, ¿sí? Enojaos, pero no pequéis. Sí, está bien que te enojes, pero no peques. Cualquier creyente puede enojarse, pero ¿qué vas a hacer cuando estás enojado? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, soluciona tu problema antes de que acabe el día. Y luego dice el 27, ni deis lugar al diablo. Vean ustedes la relación que hay entre el 27 y el 26. En el 26 dice airaos, pero no pequéis. La siguiente frase está relacionada con lo mismo, pero al final del 26 hay una coma, vean, ni deis lugar al diablo. No dice, no deis lugar al diablo. Dice, ni deis lugar al diablo. Si dijera, no deis lugar al diablo, sería punto y aparte. ¿Sí? Pero no hay punto y aparte ahí. Ni deis lugar al diablo está después de la coma. Quiere decir que si nos airamos, si nos enojamos, le daremos lugar al diablo. Es lo que dice. O sea, está estrechamente relacionado el enojarnos con darle lugar al diablo. En otras palabras, si nos enojamos y no controlamos el enojo, se mete el diablo. Si nos enojamos y no controlamos nuestro enojo, el diablo se mete. Y lo que hará, lo que puede hacer el diablo si nos enojamos y no controlamos nuestro enojo. Padre Celestial, es en tu nombre que estamos aquí. Que tu nombre sea glorificado, Padre, con el resultado de lo que veremos ahora. Haz que tu palabra lleve fruto
Tú dijiste, Señor, que no volvería vacía. Cumple esa promesa. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender. Ayúdanos a obedecer. ¿De qué serviría, Padre, que entendiéramos mucho y no obedeciéramos nada? Danos un corazón dispuesto a la obediencia y al temor de ti. Y reina tú en esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El otro día yo mencionaba en una predicación que con nuestras palabras podemos hacer mucho bien o mucho mal. Podemos construir o podemos destruir. Podemos dar vida o podemos quitarla. Es increíble el poder de la lengua. Es lo que dice Santiago. Hay palabras que hacen más daño que golpes. Si tú das un golpe, pues dejas un ojo morado, pero el ojo morado, ¿cuánto dura morado? Pues una semana tal vez. Pero hay palabras que dejan huella años. Hay reacciones que destruyen en un momento lo que costó mucho tiempo edificar. ¿No han sentido ustedes, hermanos, que una discusión les roba la paz? Y no solamente una discusión puede robarnos la paz, puede robarnos la comunión con Dios. Así de serio es el asunto. En un momento de ira, en un momento de enojo, le damos un mal testimonio a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros hermanos. Alrededor de nosotros viven personas que están contaminadas por la ira, por el enojo. Hay muchas personas perdón, que discuten por cosas que no valen la pena. ¿Qué es lo que pretenden con eso? ¿Demostrarle a los otros que no son inferiores? Gracias, hermano. ¿Demostrarle a los otros que son superiores? Algunos justifican sus enojos, sus arrebatos de ira, diciendo que eso es parte de su personalidad. Así soy yo. Y ni modo, pues así soy yo. Pero es una trampa del diablo. Eso nos aleja de Dios. Hermanos, necesitamos que Dios nos enseñe a hacer su voluntad cuando nos ofenden, cuando nos insultan, cuando no nos aprecian, cuando no nos valoran. ¿Qué pasa si nos enojamos indebidamente? ¿Saben qué pasa? Que luego nos sentimos mal. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos reprimir nuestras emociones? Los psicólogos dicen que debemos dejar que fluyan nuestras emociones, darles rienda suelta a nuestras emociones, porque si no lo haces, te reprimes, y si te reprimes, te haces daño, es lo que dicen. Pero nosotros, los cristianos, debemos ser guiados por lo que dice Dios en su palabra, no por lo que dicen los psicólogos. Si nos enojamos, hermanos, en un momento dado, no es que el enojo venga de afuera. Si nos enojamos, el problema está dentro. De dentro del corazón salen todos los problemas. Si nos enojamos, esa es una manifestación de lo que hay dentro de nosotros. Hay personas que nacen
con un carácter muy fuerte. No es pecado tener un carácter fuerte, pero muchos justifican eso y dicen, pues no me gusta mi carácter, he tratado de cambiarlo, pero no puedo. Así nací y pues ni modo. He tratado de cambiar, le he pedido a Dios que me cambie, pero pues no me cambia. El enojo no es una debilidad que debemos tolerar. Dios dice que si no controlamos nuestro enojo, le abrimos la puerta al diablo y el diablo se mete. ¿Saben qué puede hacer el enojo? Puede convertirse en amargura. Y dice el autor de Hebreos que la amargura contamina a muchas personas. La amargura, nacida del enojo, puede contaminar a la pareja, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, y olvídense. Es algo súper destructivo. El enojo conduce al resentimiento, al odio, a la venganza. En lugar de ser llenos de estas cosas, Dios dice ahí mismo en Efesios que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Si somos llenos del Espíritu Santo, seremos llenos de humildad, de paciencia, de mansedumbre, de dominio propio. Vaya paquete. Dios nos hace responsables de controlar nuestras emociones. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El problema no está en que nos enojemos. Hay un enojo que puede ser justificable. Hay un enojo santo. Si un padre ve que su muchacho de 13 años trae un cigarro en la boca, pues no le va a dar gusto, se va a enojar. Y si no se enojara, eso estaría mal. No, pues ¿qué tiene que fume? Pues yo también cuando era joven fumé. Es razonable que un padre se enoje porque su hijo se empieza a desbalagar. Pero ¿qué vas a hacer cuando te enojas? Ese es el asunto, ¿qué vas a hacer? El problema es, es permitir que el enojo influya en las decisiones que tomamos. Ahí está el problema. Debemos ser guiados al tomar nuestras decisiones por el Espíritu Santo, por Dios, por su palabra, no por nuestros sentimientos, no por nuestras emociones. ¿Saben qué pasa si permitimos que el enojo nos domine, nos controle? Que empezamos a actuar como inconversos, como esclavos de la carne. Hay un versículo donde el apóstol Pablo dice que una de las obras de la carne son las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas. Los inconversos se meten en esto, se meten en enemistades, en pleitos, en iras, en contiendas, en demandas. ¿Nosotros vamos a hacer eso? Y dice Pablo también que los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Así de serio, así de grave es este asunto. Muchos creen que irán al cielo porque no roban, porque no matan, porque no adulteran. Pero si el enojo te domina, ese pecado te va a destruir. Ese solo pecado te va a destruir. El enojo no es una debilidad inocente, es algo muy destructivo. Si está dentro de nosotros, mucho cuidado. En una ocasión Cristo dijo, mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, te enojas con tu hermano, juzgas a tu hermano, Dios te va a juzgar a ti. Te vas a meter en problemas. ¿Eres muy estricto con tu hermano? Dios va a ser estricto contigo. Cristo compara el enojo y la ira no controlada con el asesinato. Con el asesinato. Así de serio es el asunto. Cristo no minimiza esto.
¿Saben ustedes en qué contexto se cometió el primer crimen de la historia? Por el enojo. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Y cómo reaccionó Caín? Se enojó. Pero no solamente se enojó, dice que se ensañó en gran manera. ¿Qué quiere decir eso? Que se enfureció. Le dio mucho coraje a Caín que Dios aceptara la ofrenda de su hermano y no la de él. O sea, dice, entonces, Dios ama a mi hermano y a mí no. Acepta la ofrenda de mi hermano y la mía no. Caín se enojó con Dios. Se enojó con su hermano y mató a su hermano. Pero vean, Caín no era borracho, no era narco, no era adúltero. Nada más su problema era el enojo. No pudo controlar su enojo. Comparen eso con el caso de Judas Iscariote. Un solo pecado dominaba a Judas Iscariote. Judas Iscariote no era un mal hombre. Cuando Cristo dijo que uno de ellos lo iba a negar, nadie sospechó de Judas, porque Judas era una buena persona. Pero dentro de él había un pecado. No era la ira, no era el enojo, era la codicia. Pero estaba enojado porque no tenía lo que él quería tener. ¿Qué es lo que él quería tener? Quería tener dinero. Él quería tener dinero, era codicioso, pero como no tenía lo que él quería, se llenó de ira y por eso vendió a Cristo, por eso lo traicionó. Vaya pecado el que cometió Judas Iscariote. Un pecado nunca viene solo. Los que tienen un carácter así fuera de control, no es posible que ese sea su único pecado. El diablo busca una oportunidad para meterse. Acuérdense ustedes que el diablo no es omnisciente, el diablo no lo sabe todo. El único que lo sabe todo es Dios. El diablo no sabe si hay enojo en nosotros, no sabe si hay ira, pero ve cuando nos enojamos, cuando gritamos, cuando insultamos, cuando pateamos las cosas. Entonces dice, eso es lo que tienes, pues por ahí te voy a atacar. Muchos matrimonios han sido afectados por palabras que se dijeron en momentos de ira. Muchas iglesias han sido dañadas, perjudicadas, divididas por líderes que dijeron cosas que no debieron decir. Por pastores que debieron haber actuado con mansedumbre, con amor, pero que no lo hicieron. Muchos hijos se han alejado de Dios por culpa de padres que hablaban del amor de Dios, pero que ellos no eran amorosos. Tú les dices a tus hijos que Dios es amor y tú no eres amoroso. ¿Cómo van a creer en un Dios de amor si tú no eres amoroso? Padres irritados, insatisfechos, amargados, enojones. Una lengua que está fuera de control saca lo que está dentro. De dentro del corazón salen los hurtos, los malos pensamientos, los homicidios, todos los pecados. Una lengua no controlada no respeta las canas, los muchos conocimientos. Lo único que puede detener nuestra lengua para no decir cosas que no debemos es rendirnos a Cristo. Siendo guiados por Cristo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, díganme la verdad, ¿no hemos sufrido las consecuencias de haber dicho cosas que no debimos decir? No es posible que nuestra pareja nos guarde rencor por algo que le dijimos, tal vez hace muchos años. Es posible que hayamos dicho palabras que quizá ni nos acordamos. A lo mejor le dijimos a nuestra pareja una palabra burlona. No podemos justificar eso, porque si lo hacemos, no creceremos, no maduraremos, no avanzaremos.
Pero alguien podrá decir, sí, le dije algo ofensivo a mi pareja, pero ella tiene la culpa, me picó la cresta, por eso le dije lo que le dije. Si actúas de esa manera y te pones a orar, Dios no te escucha. Si tu pareja está resentida contigo, Dios no te escucha. Si tú ofendiste a una persona y no tienes una buena relación con esa persona por algo que le dijiste, ni escucha tus oraciones, ni acepta tus ofrendas tampoco. El enojo no es una muestra de franqueza. Dicen algunos, pero es que así soy yo. Yo digo lo que siento. No, no es una muestra de franqueza, es una muestra de carnalidad. Ahora me preguntarán ustedes, ¿cómo vencer esto? Bueno, lo primero que tienes que hacer es reconocer que tienes ese problema. En segundo lugar, lo que tienes que hacer es confesar el asunto a Dios. Y tercero, tienes que reconocer tu pecado delante de la persona a la que ofendiste. No basta con que le pidas perdón a Dios, tienes que pedirle perdón también a la persona que ofendiste. Dile a Dios, Señor, crea en mí un corazón limpio. Estoy sucio. Límpiame, perdóname. Cuando leemos la Biblia, hermanos, se supone que la leemos y le pedimos a Dios que nos corrija si estamos mal en algo. Ese es el propósito correcto de leer la Biblia. Leemos la Biblia para que Dios nos muestre en qué estamos mal. No leemos la Biblia para confirmar que estamos bien, porque no estamos bien. Los cristianos siempre estamos mal en algo, siempre. Y le pedimos a Dios que nos ilumine y que nos ayude para corregir eso. No leemos la Biblia para simplemente recibir consuelo. No leemos para tener más conocimientos. No, se trata de leer para ser transformados. Nos importan nuestros problemas y no nuestro pecado. Escuchen, a Dios le importa más nuestro pecado que nuestros problemas. Necesitamos que Dios nos instruya, pero también que nos corrija. Y hermanos, no podemos vencer el enojo con nuestras propias fuerzas. Nadie puede vencer el pecado, ningún pecado con sus propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios. El pecado es un enemigo poderoso para cualquiera. Pero Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado su espíritu, Dios nos ha dado su gracia para vencer. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es acercarnos a Dios. ¿Acaso estaremos esperando que Dios se acerque a nosotros? Los necesitados somos nosotros. Hay personas que tienen mucha ira en su corazón. Ira de años. No justifiques tu enojo, porque si justificas tu enojo, el enojo se va a apoderar de ti y no te dejará. El enojo va a tomar el control de tu alma. Acuérdense de Cristo. Cristo fue azotado, se burlaron de él, lo escupieron en la cara, lo golpearon así con el puño cerrado y Cristo no se defendió. Cristo no maldijo, no dijo cosas malas de nadie, no trató de hacer justicia por su propia mano. Lo único que hizo Cristo fue guardar silencio y confiar en Dios. Dice Pedro acerca de Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo tenía humildad, tenía mansedumbre, por eso dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo tenía dominio propio. Oh, que nos enseñe eso.
que nos enseñe a ser como Él. Bien, se burlaban de Cristo, hablaban mal de Él, pero Él era quien era. O sea, no porque lo ofendieran, Él dejaba de ser quien era. Los fariseos le decían hijo del diablo, entonces Cristo dejaba de ser hijo de Dios porque le decían que era hijo del diablo. Si somos hijos de Dios nosotros, y alguien nos dice que somos hijos del diablo, ¿vamos a ser hijos del diablo porque nos lo dicen? Si alguno nos odia, eso no debiera quitarnos nuestra paz, ni nuestro gozo tampoco. Hubo ocasiones en que nos ofendieron y que reaccionamos mal y contestamos de manera indigna de un cristiano. Pero pues después nos sentimos mal. Si nos enojamos por lo que nos dicen o nos burlamos de lo que nos dicen o de esas personas, no vamos a tener paz. Vean un texto en Proverbios 29. Proverbios 29:9. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. El hombre sabio es el creyente, el hombre necio es el inconverso. O sea, si un creyente se pone a discutir con un inconverso, dice, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Si te enojas con ese inconverso, no vas a tener paz. Y si te burlas de ese inconverso, tampoco vas a tener paz. Entonces lo mejor es no discutir. No te enredes en la discusión. No te metas en el pleito. No nos gusta, hermanos, que nos acusen de algo que no hicimos. A nadie le gusta eso. No nos gusta que nos acusen de algo que no hicimos. No nos gusta que afecte nuestra reputación. Pero ¿saben una cosa? Es mejor callar que empeorar las cosas. Es mejor callar que empeorar las cosas. Hay un refrán que dice que el que calla otorga. ¿Ustedes entienden qué significa eso? El que calla otorga. O sea, si alguien nos dice que somos culpables de algo y no nos defendemos, entonces estamos reconociendo que sí somos culpables. Pero vean, a Cristo lo acusaron de cosas que no hizo y él no se defendió. ¿Entonces era culpable? No. Supongamos que Cristo se hubiera defendido, que hubiera ganado. Si Cristo se hubiera defendido de las acusaciones que le hacían, nada hubiera ganado. ¿Qué ganamos nosotros si nos defendemos de las acusaciones que nos hacen? Dicen algunos que si no nos defendemos, entonces somos cobardes. Cristo no se defendió, ¿era un cobarde? La Biblia dice que callar puede ser obediencia, no cobardía. Puede ser humildad, puede ser mansedumbre. Y digo que puede ser porque hay personas que se callan porque son cobardes. O sea, me refiero a inconversos. Hay inconversos que los ofenden y debiendo defenderse no se defienden porque son cobardes. Son miedosos. Si no discutimos, si no nos enfrascamos en una discusión, eso puede ser obtener la victoria. En cambio, si discutimos, aunque creamos que ganamos, a lo mejor perdimos. Hay un proverbio que dice, el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Eso es Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Hermanos, es muy peligroso
que perdamos el control de nuestras emociones. Es muy peligroso que nos dejemos llevar de la ira. ¿Saben qué van a pensar nuestros hijos? Que somos unos hipócritas. Si permitimos que el enojo nos domine, contristamos al Espíritu Santo. Acuérdense de Esteban. Cuando lo estaban apedreando, la sangre corriendo de sus frentes, ¿se acuerdan lo que dijo acerca de los que lo apedreaban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No le dolían los golpes que le daban, le dolía que los que lo apedreaban se fueran a ir al infierno. Eso es lo que le dolía. Lo estaban matando y Esteban no dijo, Señor, condénalos al infierno, eso es lo que se merecen. Nos ofende, hermanos, nos duele que los que nos ofenden les vaya a ir mal. Si una persona nos ofende, ¿saben qué? Esa persona a lo mejor va a ir al infierno, va rumbo al infierno. Si nos ofenden, ellos son los que están perdiendo. Si nos ofenden, nosotros, ¿qué perdemos? Pero entonces, ¿tenemos que ser pasivos? ¿Siempre tenemos que ser pasivos? Habrá tal vez algunas excepciones, hermanos, pero necesitamos ser sabios para responder. Vean lo que dice el apóstol en Romanos 12. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal, vean. No paguéis a nadie mal por mal. El mal no puede ser vencido con el mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y ven el 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Ven, no te enojes tú, no busques venganza, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, si no nos defendemos, ¿eso garantiza que la persona que nos ofende va a ser salva? ¿Porque no nos defendemos? No. O sea, por mucha paciencia que tengamos a los que nos ofenden, eso no garantiza que esas personas vayan a ser salvas. Pero nuestra paciencia, nuestra humildad, pueden impactar a esas personas. ¿Se acuerdan de esa anécdota que les he contado, que narra Spurgeon en uno de sus sermones? Que en un cuartel allá en las afueras de Londres, había un ateo malvado ahí en ese cuartel, que no le gustaba que un cristiano llegara ahí a repartir folletos. Y un día estaba platicando con dos amigos cuando ve que entra el cristiano, con sus folletos en la mano. Y que le dijo el ateo ese, dice, ahí viene otra vez ese cristiano, dice, qué mal me cae. Dice, pero ahorita le voy a dar una que no le van a quedar ganas de regresar. Y se le acerca al cristiano y le dice, si te vuelvo a ver aquí repartiendo tus folletos, dice, te voy a dar una. ¿Y se acuerdan cómo reaccionó el cristiano? Se agachó, se puso a llorar y dijo, lo único que quiero es que salves tu alma. Eso es lo único que quiero. Y ese hombre llegó a ser cristiano después. Se impactó por la reacción del cristiano ese. No cabe duda que Dios bendijo eso. Dios nos ordena amar a nuestros enemigos, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Vean lo que dije, Dios nos ordena. Esa no es una sugerencia. Amar a nuestros enemigos no es una sugerencia, es una orden. Solamente un cristiano verdadero puede hacer eso. Para un inconverso es imposible. Si somos cristianos, Dios nos ayudará a amar a nuestros enemigos.
No se puede decir que no se puede. Tienes el Espíritu Santo, Dios te ha perdonado. Si Dios te ha perdonado, ¿tú no puedes perdonar? Si Dios ha tenido misericordia de ti, ¿tú no puedes tener misericordia de alguien? Si reaccionamos con humildad, hermanos, ¿saben qué pasa? Que desarmamos al enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Ahí está, en Romanos 12. Al final de Romanos 12. Si tú amas al que te ofende y él puede ver que lo amas, lo que vas a hacer es que se sienta mal. Otra cosa, hermanos, acuérdense ustedes que aunque alguien nos ofenda, no tenemos un problema con esa persona. Nuestro problema es con el que está detrás, o sea, con el diablo. No tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra guerra es con el diablo. Pero hay personas que nos insultan día tras día, que nos ofenden constantemente, que nos acusan de cosas que no hicimos. Hermanos, necesitamos gracia para vencer. El diablo usa a personas para atacarnos. El diablo no puede atacarnos personalmente, usa a personas. Incluso puede usar a uno de nuestros seres queridos. Qué tremendo que el diablo use a uno de nuestros seres queridos para tratar de destruirnos. Si no estamos en guardia, el enemigo nos derriba. Pero ¿cómo ganaremos la batalla? No con gritos, ni con argumentos. La batalla se gana, hermanos, con obediencia, con paciencia, con amor, con fe, con oración. No confundamos esto con cobardía. Cristo era valiente, pero Cristo soportó con paciencia todos los insultos, todas las injusticias. Él no era débil, Cristo era poderoso. Su poder no estaba en levantar la voz, no estaba en gritar. A veces Cristo se enfrentaba a los enemigos, pero lo hacía con paciencia, con sabiduría, con amor, buscando el bien de ellos. Vean un texto en Marcos, en el capítulo 4, no, en el capítulo 3. Marcos 3:4. Y les dijo Cristo a los necios fariseos: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Eran bien necios los fariseos. Creían que era pecado que Cristo hubiera cenado a un enfermo en sábado. Dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo, vean, Cristo se enojó. Mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Vean. O sea, Cristo estaba enojado y triste al mismo tiempo. Enojado por la necedad, pero triste por su actitud. Si nosotros nos enojamos, que Dios nos enseñe también a estar tristes por el pecado de esas personas. Estos hombres tenían bien duros sus corazones. Vieron el milagro que Cristo hizo y en lugar de decir, ay, pues qué bueno ese pobre paralítico, pues ya no va a estar paralítico, en lugar de eso les importaba su tradición. Nosotros nos enojamos con personas que terminarán en el infierno. Imagínense que ustedes están muy enojados con cierta persona que los odia, pero imagínense a esa persona en el infierno, eternamente sufriendo. Se pondrían a llorar por esa persona. Pobre gente. En lugar de enojarnos con esas personas, que Dios nos enseñe a llorar por esas personas. ¿Se acuerdan que cuando fueron a arrestar a Cristo, Pedro sacó una espada y lo defendió y le cortó una oreja a un soldado? ¿Se acuerdan? Cristo felicitó a Pedro por defenderlo, ¿no? Lo regañó.
Cristo lo regañó por defenderlo. ¿Por qué Pedro defendió a Cristo? Porque era muy impulsivo. ¿Cristo necesitaba que lo defendieran? Cristo pudo evitar su arresto. Si Cristo hubiera querido, no lo hubieran arrestado, no lo hubieran llevado a la cruz, no lo hubieran matado. Hay ocasiones en que no caemos en una gran batalla. No caemos en una gran batalla y caemos en una pequeña. Cuando nos enojamos con una persona, es una pequeña batalla. Eso no es una gran guerra. Qué gran cosa es que nos insulten. Si nos dicen una mala palabra, escuchen, no nos están matando. Si nos estuvieran matando, esa sí sería una gran batalla, pero nomás nos están diciendo una mala palabra. Pues, ¿qué gran cosa es esa? Si no soportamos una ofensa, ¿cómo reaccionaríamos si nos estuvieran matando? No tropezamos con una gran piedra y tropezamos con uno que nos critica, con uno que nos ofende o con uno que nos desprecia. Hay cosas que nos dicen que tal vez sí tenemos que responder, pero yo creo que es una parte muy mínima. Yo creo que en las mayorías de los casos no necesitamos responder a lo que nos dicen. No necesitamos aclarar todos los malentendidos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿qué importa si alguno está en contra de nosotros? ¿Qué perdemos? Si ante los ojos de un vecino estamos mal, ¿qué importa si ante los ojos de Dios estamos bien? Eso es lo que debería importarnos. Vean Isaías en el capítulo 53. Isaías vio a la distancia los sufrimientos de Cristo en la cruz. Este capítulo 53 es conocido por ustedes. Y vean lo que dice el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Han visto ustedes cómo matan a un cerdo? ¿Cómo reacciona? ¿Han visto ustedes? Pegan unos chillidos. No se dejan amarrar. ¿Han visto ustedes cómo reacciona una oveja cuando la matan? Para matar a una oveja no necesitan amarrarla, ¿no? Nomás le clavan el cuchillo en el corazón. ¿Y qué es lo que hace la oveja? Es todo lo que hace. A Cristo lo mataron y no levantó su voz. Él cerró la boca. Todo lo que Cristo tuvo que soportar para salvarnos. Esas personas que golpearon a Cristo, ¿quién los creó? Fue Cristo. Los mismos que mataron a Cristo fueron creados por Cristo. ¡Wow! El Espíritu Santo mora en cada creyente. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Quiere enseñarnos a aprender de Cristo. Es nuestro modelo. Aprender de Cristo a ser humildes, pacientes y mansos. Cristo quiere enseñarnos a compadecernos de los que sufren. Hay mucha gente que sufre, hermanos, a nuestro alrededor. Cristo quiere enseñarnos a amar a los que nos aborrecen. Algunos no pueden conciliar o reconciliar cómo es posible que Dios es amor e ira al mismo tiempo. Dios aborrece a los pecadores. Está escrito. Dios no ama a los pecadores. Dios los odia.
Es lo que dice el Salmo 5 y el Salmo 7. Pero vean, Dios odia a los pecadores y los ama al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Dicen, no. Si Dios es amor, no puede ser ira. Dios es tanto amor como ira. Una madre quiere un hijo y si le desobedece el hijo, le da una nalgada. Si una madre le da una nalgada a un hijo desobediente, ¿es porque no lo ama? No, le da la nalgada porque lo ama. Entonces, si Dios es ira, eso no contradice el hecho de que Él es amor. Dios es las dos cosas. Dios ama a sus enemigos. Dice la palabra de Dios que debemos amar a nuestros enemigos porque Él ama a sus enemigos. ¿Cómo los ama? Dándoles vida, salud, techo, alimentos, oportunidades. ¿Quién le dio todo el dinero que tienen a los narcos? Pues Dios les ha dado eso. ¿Quién les dio la salud? Pues Dios. ¿Quién les dio inteligencia? Pues Dios. Todo lo que tienen Dios se los ha dado. O sea, en ese sentido Dios los ama, pero Dios los odia por su pecado. No hay contradicción. Entonces, debemos amar a nuestros enemigos. Debiendo amar a nuestros enemigos, no amamos ni siquiera a los de nuestra familia, ni siquiera. Si tú sientes que el enojo te domina, haz lo mismo que Cristo. Cierra la boca y ora. Piensa, hermano, en quién eres tú y quién es Dios. Piensa en si tu enojo glorifica a Dios. Pregúntate si vale la pena perder la paz por defender tu posición. Pregúntate si un argumento vale más que tu alma. Un acto de obediencia, hermanos, tiene más poder del que ustedes imaginan. Un acto de obediencia. ¿Qué anda haciendo Donald Trump allá en el Medio Oriente? Quiere acabar con Irán, con los enemigos de Israel. ¿Qué andaba haciendo en Venezuela? ¿Qué quiere hacer en Cuba? ¿Qué quiere hacer en Nicaragua? ¿Qué quiere hacer en México? ¿Saben qué va a sacar Donald Trump de todo esto? Nada bueno. Nada bueno va a resultar de esto. Dice Dios, no con caballos ni con carros, sino con mi espíritu. ¿Cómo se ganan las batallas? Con el Espíritu de Dios, con amor, con humildad, con paciencia, con oración. Dios influye en el mundo a través de estas cosas. ¿Tienen ustedes un hijo muy rebelde, muy desobediente? Oren mucho por ese hijo. Pídanle a Dios sabiduría y paciencia para con ese hijo. No lo van a cambiar a su hijo con amenazas, con golpes. Solamente Dios puede salvar a su hijo. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué hizo Cristo hace 2000 años en la cruz? Vean. Cristo estaba en la cruz, lo estaban matando. ¿Se acuerdan lo que le dijo al Padre? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Hermano, tu pareja te ofende, perdónala, no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Cristo estaba en la cruz y no se defendió. ¿Qué hubiera pasado si Cristo se hubiera defendido? ¿Saben qué? No estuviéramos aquí. Si Cristo se hubiera defendido, no lo hubiéramos amado. Estamos aquí porque amamos a Cristo. ¿Se acuerdan, hermanos, que Absalón quería matar a David, su padre? Qué horrible ha de ser que un hijo nuestro quiera matarnos. Absalón quería matar a su papá. ¿Qué hizo David? No se defendió. Unos cuantos seguidores, junto con él, salieron de Jerusalén, se fueron.
¿Quiere quedarse con el trono? Que se quede con el trono. Absalón quería matar a su papá. ¿Y quién fue el que murió? Absalón. ¿Dios estaba con David? No estaba con Absalón. Cuando le llevaron la noticia a David que había muerto Absalón, ¿cuánto le dolió? ¿Qué dijo? Oh, Absalón, hijo mío, mejor hubiera muerto yo y no tú. Le dolía más que su hijo hubiera muerto a que él hubiera muerto. Wow. Dijo David, mejor hubiera muerto yo y no tú, hijo mío, Absalón. Es lo que dijo Dios acerca de nosotros. Mejor muera yo y no ustedes. Por eso vino Cristo a morir en la cruz, para que no muriéramos nosotros. Prefirió morir Él que nosotros. Hermanos, no necesitamos pelear con la gente. En lugar de pelear con la gente, lo que necesitamos hacer es pelear con nuestro pecado. Además, si hay enojo en nosotros, eso puede ser usado por el enemigo contra nosotros y contra otros. Por eso, pidámosle a Dios que nos enseñe a ser pacientes y humildes y amorosos. Hermanos, no nos enojemos con nadie, mucho menos con uno de nuestros hermanos. Porque si nos enojamos con un hermano, le abrimos la puerta al diablo para que se meta en la iglesia. Eso es lo que quiere. Hay una conexión entre el enojo y el diablo. Si no perdonamos, si somos rencorosos, si nomás estamos pensando en lo que nos hicieron, eso es muy peligroso. Al diablo le encantan las divisiones, los pleitos, las amarguras. El enojo puede estar dentro de nosotros sin que nos demos cuenta, o sin que nos demos cuenta como debiéramos. Pero el diablo sabe cuando está ahí. Y puede salir ese enojo en cualquier momento. Un cristiano que está en esta condición, que tiene enojo en su corazón, no puede orar como se debe. Si tú estás enojado con alguien, Dios no te escucha. Si tú estás enojado con alguien, vienes el domingo a escuchar la predicación, pero sientes que no te beneficia, tal vez ayunes, pero no sales del hoyo. El problema lo tienes adentro, pero no lo ves. Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar a Nínive, pero él no quiso. Dios lo obligó a ir, fue y predicó. Pero como los de Nínive se arrepintieron, Jonás se enojó. Jonás odiaba a los ninivitas, es lo que le habían enseñado. No se lo podía quitar de la cabeza. Le dio coraje a Jonás que los de Nínive se arrepintieran. ¿Qué es lo que Jonás quería? Que Nínive fuera destruida. ¿Y qué hizo Jonás al enojarse? Que se alejó de Dios. ¿Y se acuerdan que Dios lo va a buscar y le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Qué le contestó Jonás? Sí. Justificó su enojo delante de Dios. Hermanos, ¿nosotros creemos que hacemos bien en enojarnos? Jonás estaba tan enojado que quería morir. Jonás estaba tan enojado que se puso a discutir con Dios. Creía que su enojo era santo. Sí, hay un enojo santo, pero el enojo de Jonás no era santo. Mucho cuidado, hermanos, no sea que creyendo que nuestro enojo es bueno, sea un enojo muy malo. Es posible que un pastor, un diácono, un maestro de escuela dominical tengan enojo en su corazón y lo justifiquen. Hay cristianos enojados, cristianos que se aíslan, cristianos que casi no platican con los hermanos, cristianos que están enojados, cristianos que creen que los demás están mal y no ellos, cristianos que tienen resentimientos, que ven errores en otros pero que no ven los propios. Hermanos, Dios no se fija si predicamos, Dios no se fija si somos maestros de escuela dominical, Dios ve nuestro corazón. Dios no se fija si leemos mucho la Biblia, Dios no se fija si damos ofrenda.
Si hay enojo en nosotros, Dios lo ve. Hermanos, el diablo se puede meter en la iglesia, se puede meter en la familia. El enojo afecta a la iglesia, afecta al reino de Dios. Hay un texto donde Santiago dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si hay ira en tu corazón, estás en contra de la justicia de Dios, en contra de la santidad de Dios, en contra de Dios. Si hay ira en tu corazón, estás en contra de Dios. Así de serio es el problema. En lugar de ser un representante de Dios, es como si fueras un representante del diablo. Muchos admiran a los de carácter fuerte, a los que no se dejan. Hay madres que les dicen a sus hijos, hijo, si te pegan en la escuela, no te dejes. Si te pegan, pégales tú también. Pero Cristo no dice eso. No, Cristo dice, si te dan una mejilla, pon la otra. Ahora, ustedes no le vayan a decir eso a un hijo. Hijo, si en la escuela te ponen un ojo morado, no les pongas el otro para que te lo pongan también morado. No, no quiere decir eso. Pero tampoco le digan, hijo, no te dejes. Porque eso no está bien. Que Dios les dé sabiduría, hermanos, para aconsejar a sus hijos. El enojo es un enemigo del reino de Dios. Pero dije que es sutil, se disfraza. El enojo se disfraza, ¿saben de qué? De orgullo herido. No merezco que digan eso de mí. Si yo soy una buena persona, yo no merezco que hablen mal de mí. ¿Saben qué hace el enojo? Endurece el corazón, debilita la fe, apaga la voz del Espíritu. Dice el apóstol Pablo que uno de los requisitos para el pastorado es que no deben ser iracundos. Los aspirantes al pastorado no deben ser iracundos. Un siervo de Dios que es enojón no puede ayudar a nadie, no puede dar un buen consejo a nadie. Un pastor iracundo, un pastor enojón, un pastor que siempre está molesto, va a afectar a la iglesia. Un padre que no puede controlar su carácter, una madre que no puede controlar su enojo, va a llenar a sus hijos de rencor, de miedo, de odio. Olvídense. Una esposa que nada más se está fijando en los defectos de su marido, no puede disimularlo. Los hijos lo ven. Hay mujeres que regañan a sus maridos delante de los vecinos. Una mujer cristiana regañará a su marido delante de un vecino. ¡Wow! Mujeres, respeten a sus maridos, oren por ellos. Y si le van a señalar un error a su marido, pues háganlo, pero de buen modo, con respeto. Hay padres enojones que llegan a la casa y empiezan a regañar a su esposa porque algo no está bien ahí. Mujeres que son bien estrictas, que son capaces de gritarle a su marido delante de los hijos. ¡Wow! No saben lo que hacen. ¿Qué ganan con eso? Padres enojados, hijos enojados. Les hablé de Judas Iscariote, de cómo cayó en la codicia, en la ira. Pero vean, la caída de Judas no fue de un día para otro. El enojo y la ira van destruyendo poco a poco, se meten y van carcomiendo, erosionando todo. Ni cuenta te das. Bueno, y esto no solamente pasa con la ira y con el enojo, no, con cualquier pecado. El pecado se mete y te va destruyendo poco a poco y ni cuenta te das. ¿Saben qué hacen el enojo y la ira? Que veamos las cosas borrosamente, distorsionadamente. Por el enojo y la ira vemos moros con tranchete. La ira nos conduce a no razonar, a gritar, a insultar, a ofender, a golpear.
Yo muchas veces le he tenido que pedir perdón a mi viejita, porque luego le pierdo la paciencia viendo cómo se le olvidan las cosas. Hay veces que le digo 2 veces algo y cuando me dice por tercera vez, le pierdo la paciencia. Si ya te lo dije 2 veces. Pero ella no tiene la culpa de que se le olviden las cosas. Si ustedes están leyendo la Biblia y su esposa tiene tos, ustedes le van a decir a su esposa, ya cállate, ¿no ves que estoy leyendo la Biblia con tu tos? Ella no tiene la culpa de tener tos, pues está enferma, pobrecita. Pues mejor hazle un té, cómprale un jarabe, pero no te enojes con ella. Yo luego a veces le pierdo la paciencia a mi viejita porque se le olvidan las cosas, pero pues también a mí se me olvidan. Hubo creyentes que tenían comunión con Dios, que oraban y que sentían que Dios los escuchaba, pero luego pasa el tiempo y sienten que ya Dios no los escucha. ¿Saben cuál puede ser el problema? Si tú sientes que Dios no te escucha, si tú sientes que lees la Biblia y no te aprovecha, puede haber enojo en tu corazón. Es posible que hay cabos sueltos, hay problemas no resueltos. ¿No será que tu pareja está resentida contigo? A lo mejor estás enojado con tus jefes porque no te aumentan el sueldo. A lo mejor estás enojado porque otros ganan más que tú. A lo mejor estás enojado con Dios y no lo saben. Muchos están enojados con Dios y no lo saben. Tal vez le has pedido a Dios algo año tras año y Dios no te lo ha concedido. ¿Por qué Dios no me escucha? A lo mejor aquí está el problema. Es posible que un cristiano por su enojo casi no ore, que lea muy poco. Hermanos, si es así, pídele a Dios que te perdone. Confiésale a Dios tu pecado y pídele que te perdone. Y dile que te ayude a corregir lo que sea necesario. El diablo se esconde, hermanos, detrás del enojo. Al diablo le gusta pasar desapercibido. Al diablo le gusta debilitarnos poco a poco, debilita nuestra fe, nos desanima. El diablo no nos ataca de frente, no es tan tonto, no. El diablo nos mete ideas, el diablo obra en nuestra mente. El diablo no quiere que hagamos la voluntad de Dios, el diablo quiere que hagamos la suya. El diablo quiere destruir nuestro matrimonio, nuestra iglesia, nuestra familia. Quiere desgastar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. No se trata, hermanos, de reprimir el enojo con tácticas psicológicas. El enojo no es un problema psicológico. El enojo es un problema espiritual. En otras palabras, si Dios no nos ayuda, nadie puede con esto. El enojo no se vence con fuerza de voluntad. El enojo se puede vencer solamente con confesión, con un arrepentimiento verdadero, con oración. Si hay enojo en tu corazón, reconócelo, confiésalo. No basta con que tengas una religión, no basta con que des una ofrenda, no basta con que leas la Biblia, ni el ayunar te sirve. Ni el ayuno te sirve. No basta con que hayas sido bautizado. Debes hacer la voluntad de Dios. Pídele a Dios que te perdone, que te dé dominio propio. Dicen algunos, si estás enojado, cuenta hasta 10. Dice uno, es que yo nomás sé contar hasta 7. Si te reprimes, eso no sirve de nada. Hermanos, de nada sirve creer que estamos bien si estamos mal. Los psicólogos dicen, tú debes de creer que estás bien. Si tú estás mal y crees que estás bien, eso no soluciona nada. Dios quiere que seamos guiados por el Espíritu Santo. Dios quiere que acudamos a Cristo.
Ahí en Gálatas 5 habla de los frutos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos dé eso. Amor, fe, gozo, paciencia, humildad, mansedumbre. ¿Saben ustedes qué hacen los pentecostales? Pobre gente. Los pentecostales y los carismáticos quieren hablar en lenguas. Quieren dones de sanidad. Quieren ver milagros. Pero no se arrepienten de su pecado. Dicen que hablan en lenguas, que no es cierto. Y aunque lo fuera, no perdonan, andan con odios y rencores. ¿De qué sirve que hablen en lenguas? Dicen que hablan en lenguas y luego llegan a su casa y no le hablan a su pareja. Hermanos, necesitamos controlar nuestro enojo, nuestra lengua. Necesitamos dominio propio, ser llenos del Espíritu Santo. Y recuerden esto, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo no es algo para supercristianos. Es el estado normal del creyente, esto es para todos. Que el Espíritu Santo tome el control de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Si no tenemos dominio propio, hermanos, estamos mal. Algo anda mal. ¿Cómo reaccionamos cuando nos ofenden algunas personas? ¿Cómo reaccionamos cuando no reconocen nuestros esfuerzos? ¿Cómo reaccionamos y amamos y no nos corresponden? Muchos quieren ser llenos del Espíritu Santo, pero no se rinden. Saben que están mal, pero no luchan con su pecado. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo y andar en pecado? No se puede. No se puede. Dice el Señor, bendecid y no maldigáis. ¿Qué quiere decir bendecir? Decir cosas buenas de otras personas. ¿Qué quiere decir maldecir? Decir cosas malas de otras personas. No digas cosas malas de otras personas, di cosas buenas. Bendice, no maldigas. No busques venganza. Si te hicieron algo, no se lo digas a nadie. No le desees la muerte a nadie. Dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿De qué habla la cruz? De entregarnos completamente a Cristo. Todos los días. Si alguien te ofende de repente, toma tu cruz. Tómala en tu casa, en tu trabajo, con los vecinos. Aquí se ve si hemos aprendido. Es mejor aprender humildad y mansedumbre que aprender el hebreo y el griego. En serio. La carne nos pide venganza, pero Dios nos pide vencer el mal con el bien. Claro, eso no es fácil, no es algo que se aprende de un día para otro, pero es algo que todos tenemos que aprender. ¿Y saben qué pasa? Que cuando vencemos el enojo, obtenemos una gran victoria. Así podemos comprobar que el Espíritu Santo mora en nosotros. Si alguien me ofende y me dice que soy de lo peor, Dios me conoce, mi vida está escondida en Dios. Lo importante no es lo que la gente piensa de mí, sino qué piensa Dios de mí. Y si no respondemos con humildad, no podemos tener paz. Si nos enojamos, van a pensar que nos vencieron. Dice que es cristiano, pero míralo, se enojó. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que Moisés era muy manso? Dios mismo dio ese testimonio, que Moisés era el hombre más manso que existía. Moisés lideraba a más de 1.000.000 de personas por el desierto. Criticaban sus decisiones. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Mira dónde nos trajiste, no hay agua, no hay comida. ¿Qué hacía Moisés cuando lo criticaba el pueblo? No le respondía enojado, ¿no? Él se metía en el tabernáculo, doblaba sus rodillas y se ponía a orar. No se defendía. En una ocasión su hermana y su hermano, María y Aarón, hablaron mal de él. ¿Qué hizo Moisés? No habló mal de ellos, intercedió por ellos cuando quedaron leprosos. Esto no se logra con fuerza de voluntad. Moisés no se defendió, pero Dios lo defendió. Moisés no se defendió, Dios lo defendió. Si no nos defendemos nosotros, Dios nos defenderá. Antes de ser convertidos, ¿éramos enojones? ¿Éramos iracundos? Pero en Cristo somos nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es.
entonces debemos vivir como tales. Hermanos, debemos tomar la decisión de mortificar el enojo y la ira, la soberbia, todos los días. Que sea algo consciente. No es algo emocional, es algo espiritual. Debemos entregarnos a Cristo como la primera vez, para que nos ayude. No podemos vencer con nuestras propias fuerzas, pero Dios nos ayudará, hermanos, si se lo pedimos. ¿Se acuerdan de Job? Job se defendió de sus amigos lo acusaban indebidamente. Job se defendió. ¿Qué ganó defendiéndose? Pero Dios lo defendió. Al final del libro Dios lo defendió y todo acabó bien. ¿Y cómo terminó Job? Orando por sus amigos. Vean, Job oró por sus amigos hasta el capítulo 42. Es lo que debió de haber hecho desde un principio. Orar por sus amigos. Se puso a discutir con ellos. Necesitamos fe para no discutir, para no pelear. Pero alguno dirá, si no me defiendo, la gente me va a ver la cara. Hermanos, la defensa de Dios es mejor que la nuestra. Si nos defendemos, empeoramos las cosas. ¿Y saben por qué las empeoramos? Porque estamos desobedeciendo. Simplemente. Cristo dijo que debíamos orar por los que nos ultrajan, por los que nos ofenden. Pero si no me defiendo, la gente va a pensar que soy culpable. ¿Saben quién es el que quiere que nos defendamos? El diablo. Pero Dios dice, no, mía es la venganza. No te defiendas tú. Está escrito en una de las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos. No dice, bienaventurados los que se defienden. No, dice, bienaventurados los mansos. El que confía en Dios no necesita defenderse a sí mismo. Dios es su escudo, Dios es su defensa. Si nos defendemos, si nos aferramos a defender nuestro punto de vista, ¿quién sabe qué suceda? Debemos procurar, hermanos, estar en paz con todos, aún con las personas que no están de acuerdo con nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? Hermanos, no lo hacemos para agradar a la gente. No lo hacemos para que nos digan, ay, ese sí es cristiano, lo voy a felicitar, lo voy a alabar. Si no nos defendemos, lo hacemos para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. No es porque seamos cobardes. Debemos orar por los que nos critican, por los que nos calumnian, por los que nos ignoran, por los que no nos valoran, por los que no nos quieren pagar los que nos deben. Qué coraje da que alguien no nos quiera pagar lo que nos debe. No te pago y hazle como quieras. Wow. Dan ganas de traer una pistola y ¡psh! ¿En serio? Pero aunque no nos quieran pagar, oremos por esas personas. Ese es el único camino para la paz. Hermanos, somos esclavos de Cristo, no de nuestras pasiones, no de nuestras emociones. No pelees, hermano, no grites, no ofendas a nadie, no te enojes, no hables mal de nadie. Que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones, nuestras emociones. ¿Qué hacen los inconversos? Pelean, discuten, ponen demandas, van a saber quién soy yo, no saben con quién se meten. Hay personas tan enojonas que nadie los aguanta, nadie los quiere casi. Pero si tú eres cristiano, Dios te ha hecho diferente. Los inconversos son esclavos del orgullo, del enojo, de la ira. Creen que tienen la razón aunque no la tengan. ¿Saben qué hacen el orgullo y la ira? Hacen que digamos tonterías, que cometamos locuras. Hay personas que han cometido un asesinato en un momento de ira. En un momento de ira, una persona puede cometer un crimen.
Pero dice Pablo en Romanos 12, no paguéis a nadie mal por mal, a nadie. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Dice, si es posible, a veces no se puede. A veces, por muy humildes y mansos que seamos, hay gente que nos odia, pero pues que por nosotros no quede. Vean este texto que estoy diciendo, que está en Romanos 12. Lo vimos hace un ratito. Tienen Romanos 12 y 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Vean en qué contexto dice que los cristianos no debemos buscar la venganza. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Vean, si Dios nos ama, ¿qué importa que alguien nos odie? Si un cristiano fuera odiado por todo el mundo, pero sabe que Cristo lo ama, con eso tiene. ¿Qué tenemos que andar buscando el amor de la gente? El amor de Cristo es suficiente. Saber que Dios nos ha perdonado nuestros pecados y que un día iremos al cielo. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué perdemos, hermanos, si la gente nos odia? Si alguien nos ofende, pobres de ellos. Mía es la venganza. Imagínense si Dios nos venga, si les da un mal a esas personas porque nos hizo un daño a nosotros. Hermanos, perdonar a los que nos ofenden no es una sugerencia, es un mandamiento. Los que responden con bien a los que les hacen mal demuestran que son de Cristo, que han estado con Cristo, que han aprendido de Cristo. Tienes muchos conocimientos bíblicos, pero te enfureces y te ofenden, pues entonces no has entendido nada. Guardas rencor en tu corazón por algo que te hicieron o por algo que dijeron de ti. Las ofensas de otros nos quitan la paz. La paz nos la dejó Cristo. ¿Cómo es posible que la ofensa de una persona me quite la paz que Cristo me dio? Y saben una cosa, un pecado nunca viene solo. Si hay enojo en ti, también hay soberbia, orgullo. Yo valgo mucho, no merezco que me ofendan. Hermanos, somos llamados a vivir por encima de esto. Somos llamados a demostrarles a los que nos rodean que el Dios verdadero es nuestro Dios. Que los demás vean que el Dios verdadero es nuestro Dios, que se puede vivir de una manera diferente. Y si aprendemos a vivir con humildad, las cosas van a cambiar. Y escuchen, si oramos por esa gente y ellos no cambian, nosotros sí. Si amamos a nuestros enemigos y ellos no se salvan, nosotros no perdemos nada, nosotros ganamos. Si ellos no cambian, nosotros sí cambiamos. Si nosotros aprendemos a perdonar y amar a nuestros enemigos, conoceremos la verdadera libertad, el gozo verdadero, la verdadera felicidad. La verdadera felicidad existe, está en Él, en Cristo. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos descanso, tenemos paz, tenemos reposo aprendiendo a ser como Cristo. Y entonces, hermanos, estaremos bien seguros de que un cielo nos espera. El cielo es un mundo donde no hay odios, ni rencores, ni resentimientos, ni pleitos, ni demandas. En el cielo no hay juzgados, no hay policía, no hay abogados, nada de eso. Es increíble que un inconverso puede estar echando espuma por la boca, ofendiéndonos, y un cristiano tener paz en su corazón.
El que está enfrente de nosotros queriendo matarnos y nosotros tranquilos. ¿Se acuerdan de la anécdota que hemos visto de aquel mártir que iban a matar, a quemar vivo allá en Inglaterra, en Londres? Él estaba en paz. Lo iban a quemar y estaba la leña ahí a sus pies. Y le dice a uno de al verdugo que lo iba a colocar ahí en la pira, le dijo, oye, dice, pon tu mano en mi corazón, por favor. Entonces el verdugo puso la mano en el corazón del mártir y él tenía paz, estaba tranquilo. Y dice, ahora pon tu mano en tu corazón. Y el verdugo puso la mano en su corazón. Él estaba más nervioso, más alterado que el mártir. ¡Wow! Él lo iba a matar. Un cristiano puede tener paz en su corazón aunque lo estén matando. Cristo estaba en la cruz, no se preocupaba por él, se preocupaba por ellos, dice, perdónalo. No saben lo que hacen. Nosotros, con la ayuda de Dios, podemos perdonar y tener paz en nuestros corazones. La paz de los cristianos, hermanos, no es emocional, es espiritual. Vean, los inconversos tienen paz emocional cuando tienen dinero, tienen pareja, tienen una casa, tienen un carro, tienen una cuenta en el banco, tienen paz. Pero es una paz emocional, carnal, mundana. Pero la paz del cristiano es una paz espiritual. La paz os dejo, mi paz os doy. Un cristiano puede tener paz en su corazón en la cárcel, sin familia, sin dinero, aunque lo maten. Nuestra paz no depende de las circunstancias. Nuestra paz no depende de tener una familia, una pareja. Nuestra paz depende de nuestra relación con Dios. Depende de saber que Dios nos ha perdonado, que nos ama y que nunca, nunca dejará de amarnos. La paz de Dios, hermanos, es un escudo contra la ira. Es el fruto de una comunión que los inconversos no conocen. ¿Saben cómo se incrementa la paz con Dios, hermanos? Por medio de la oración, por medio de la obediencia a Dios, por medio de la fe. Si oramos por los que nos ofenden, hermanos, no es para quedar bien con ellos, no es para que nos feliciten. Si oramos por los que nos ofenden, es porque queremos obedecer a Dios. Que Dios nos enseñe, hermanos, a amar y a perdonar. Nosotros amamos a Cristo y sabemos que Él nos ama. Si ustedes reaccionan mal cuando los ofenden, ¿saben qué? Si ustedes reaccionan mal cuando los ofenden, ustedes no tienen autoridad espiritual. Tu testimonio habla más que tus palabras. En cambio, cuando perdonamos, reflejamos a Cristo. Si perdonamos, no es porque seamos débiles. Ese es verdadero poder. Cristo fue llevado al matadero, pero no abrió su boca. Lo maldijeron, pero Él guardó silencio. Que Dios nos enseñe a esto. Yo he discutido con muchas personas. He discutido con mi esposa. Que Dios me perdone. Que Dios me enseñe a cerrar la boca. Que Dios tome el control de nuestras emociones, de nuestra lengua. ¿Saben qué hará el diablo si amamos y perdonamos? ¿Saben qué hará? Pues no podrá hacer nada. Al diablo le da mucho coraje que amemos a los que nos ofenden y que perdonemos. Yo les pregunto, ya estoy terminando, yo les pregunto, ¿han sido ustedes enojones durante muchos años? ¿Han tenido un mal carácter durante muchos años? ¿Han hecho daño a otros por su mal carácter? ¿Algunos no se les acercan porque tienen ustedes muy mal carácter? Pues yo les tengo una buena noticia. Cristo puede perdonarte. Cristo puede ayudarte. Cristo puede transformarte.
No tienes por qué ser esclavo de tu ira, no tienes por qué ser esclavo de tu enojo, no tienes por qué ser esclavo de ningún pecado. Pídele a Dios que te perdone. Si has tratado de cambiar y no has podido, no puedes, pero Él sí puede cambiarte. Él te dará un nuevo corazón. Él te dará un corazón de carne. Tú puedes estar seguro de que ya Dios te perdonó. Podemos estar seguros de que ya Dios nos perdonó. Y hermano, si tú eres un cristiano verdadero, pero hay enojo en tu corazón, reconócelo y pídele a Dios que te perdone. Y sentirás que Dios te escucha. Sentirás la presencia de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a sanar nuestras relaciones interpersonales. Que reine en nuestra iglesia, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Hermanos, estamos amargados porque no nos gustan las cosas como son. Nos gustaría que las cosas fueran diferentes. ¿Les gustaría a ustedes tener otra pareja? ¿Creen que teniendo otra pareja serían felices? Si ustedes no son felices con la pareja que tienen, no van a ser felices con ninguna. En serio. El problema de la falta de gozo no está en la pareja. No. Que Dios nos enseñe, hermanos, a estar contentos, agradecidos. Gracias por la pareja que Dios nos ha dado, por los hijos que Dios nos ha dado, por lo que tenemos. Ganas poco, dale gracias a Dios, hermano. Busca ganar más, pero no te enojes por lo que ganas. No le eches pleito a Dios por eso, ni a tu patrón. Si te paga poco, pues busca otro trabajo, pero no te enojes. ¿Saben qué es lo que hace el enojo? Estorba el crecimiento. Un cristiano insatisfecho, enojado, murmurando, quejándose. Si estamos enojados, hermanos, no podemos ayudar a nadie. Tenemos muchos motivos para estar contentos y agradecidos. Aún Jackie tiene muchos motivos para estar agradecida. Si Dios le dio 15 años felices con Gerardo, ella tiene que aprender a estar agradecida por eso. No tenemos ningún motivo para quejarnos. Dios es bueno, hermanos. Haga lo que haga. Si alguien está mal, no es Dios. Si alguien está mal, somos nosotros. Él está bien. Y si Dios está bien, todo está bien. Dios no comete errores. Nosotros cometemos muchos, pero Él no comete ninguno.